buenos días y muchas gracias por acompañarnos pues, el día de hoy en este simposio internacional. A nosotros nos toca en este panel pues, comentar, hablar de cuáles son los desafíos en la implementación de una pues, ley de responsabilidad extendida del productor, ¿no? Eh, y la verdad, pues acá nos acompañan los panelistas acá, tienen mucha experiencia en sus países, en Colombia, en Brasil, en España, y creo que va a ser muy interesante que nos den sus puntos de vista, ¿no? Acá en Perú, nosotros estamos expuestos a temas particulares, ¿no? Lo dijo Valeria, yo creo que cada contexto local es diferente. Y en el Perú lo que pasa, para darles un contexto, es de que tenemos muchísimo nivel de informalidad, donde pues el 90% de recicladores son informales, ¿no? Tampoco contamos pues con una información estandarizada eh, sobre los flujos de los materiales, ¿no? Y constante, ¿no? Una medición constante con la cual el gobierno pues, pueda monitorear a todos los actores en esta cadena de reciclaje, ¿no? Y por último, creo pues, que algo que también sabemos, el tema de educación e infraestructura es muy importante justamente para aplicar este tipo de regulaciones o responsabilidades extendidas al productor. Yendo y atacando las preguntas, sé que vamos a tener una dinámica distinta, sobre todo con Fernanda, que justo tiene el tiempo un poco apretado. Fernanda es de Brasil, así que voy a, Fernanda, hablar en inglés para que nos puedas explicar rápidamente. La primera pregunta es, voy a cambiar a inglés. Based on your experience, Fernanda, which are the two most important lessons that we must consider to implement uh, the EPR for packaging producers in Peru? Thank you, Gonzalo. I'm sorry, I will speak in English. And I want to thank at first everyone in Reciclame to invite Sempre Brasil to share our experience and our reality in Brazil. There is similar to Peru, as we do have, we also have informal waste pickers working on the recycling chain, and there is a challenge, a social challenge to include them in the system. We have a national policy in waste. We don't have EPR scheme in this policy. However, we do have, as we call it, share responsibility to include all the chain, all the recycling chain, and all the responsibles for the reverse logistics of packaging into one system. So we have in this shared responsibility, the responsibility of the brand owners, but also the municipalities and the consumers. So we think that as Peru is entering this idea of EPR, that is similar to our reverse logistics idea. We think that the most important thing to consider as an important challenge to tackle is the involvement of municipalities, but especially the consumers. As you could see in the presentations about European EPR and other countries' experiences, it's kind of easy to put under the regulation, the companies. It is easy because they have to obey, they have to comply with regulation, a national policy and such as. But the thing is, if you don't have the consumers committed, engaged to source the recyclable packaging in their homes, we do not have a flow of materials going to
the recycling chain. So it is it is not easy, but it's feasible to invest on waste pickers organizations so they can increase productivity. But it's not possible if the consumers are not sorting their recyclables at home, if the municipalities are not participating on this by collecting the recyclables in the consumers' homes. So this is what we see in Brazil. We have a similar rate of recycling that Peru has. We have approximately 4% of recyclables going through the chain, and we have increasing including of recycled content in packaging. So we do have companies committed to demand these recyclables for another products. But we think and we see that if consumers are not engaged and the municipalities are not helping them, we do not have this amount to increase our rate of recycling. So this is what we see as the major challenges in Brazil, and we think that could be a challenge in Peru also, because the EPR policy looks for to push the companies to create this demand and to invest on these collective schemes. But if you do not have awareness campaign, environmental education in schools and etc., this will not happen and to increase the recyclable rates. Okay, Fernanda, thank you. We have another question, and it could be a little bit tricky because it is about thinking on Europe. Europe have more than 20 years trying to implement EPR, and still they have not reached that 100% of recycle in their system. What do you think about that? Which are the main reasons that Europe, with all the the knowledge that they already have about it, don't reach this amount? Yeah, we need to think about the materials used for the packaging, the size of the packaging, and think that the recycling industry must tackle everything. But we need to have, for the circular economy to really have circularity on packaging, that the design of the packaging need to be tackled, need to be oriented to recycling. So if you continue to have packaging on small sizes, single-use packaging, it is hard to achieve 100% of recycling. Although we have higher European rates of recycling of some kind of packaging, that it is easy to recycle, it is easy to collect, as PET bottles or aluminum cans and etc. It is the same thing in Brazil, it is the same thing in the whole world, because they have higher value for recycling. It is still a challenge to create the flow to have other packaging into the recycling industry. So it is not possible to achieve 100% if you don't have recyclable materials, recyclable packaging 100% going to the market. So I think this could be a challenge that European countries are facing to increase their recyclability, recycling rates. Well, yes, it have a lot of sense that. And last one, Fernanda, thank you and for your answers. It's already about your based on your experience. How did you establish in Brazil
the baseline in order to fix the long-term objectives on ERP. It is quite tricky Yeah, too. yeah. So we do have in Brazil, our national policy has 13 years, and we are still trying to put everything into execution. Is not an easy target, but we do have waste management national plan. So this plan established the baseline for everything else we need to do, with targets in 2030, targets in 2024. However, it need to be reviewed because, of course, the municipalities are not ready to achieve all these targets, like put the selective collection in place and all the landfills and etc. However, we need to have targets. If you don't have targets, you don't have the journey designed to achieve them. So our baseline is what we have today in numbers of waste production and in numbers of recycling rates. It is challenging, but we need to have better indicators of the very recycling chain, because you don't know how many waste pickers are acting in our cities. We don't have a clarity on how much the municipalities are able to tackle the selective collection, and they have no money to do that. They have the budget for it is still the same for 13 years. So we do have as baseline not the real numbers that we need to design this way forward to achieve our target. So it is important to have this. It is important to have real measures, real indicators of how far you are or we are from these targets. And to achieve this, it's not realistic to get self-declared numbers. So the municipalities are eager to say that they have selective collections, they have high rates of collection, but the truth is, although some have real selective collection systems implemented, the rates of collection is still very low. So it is not real that in Brazil, for example, we do have many houses being assisted with the selective collection. So to have this information of if we are really recycling 4% of our waste, we do need better measurements and better indicators. That probably we need more local investigation, more realistic numbers to try to create the real baseline to work. Muchísimas gracias, Fernanda. Espero que entiendas mi español espacio. Gracias por acompañarnos. Y gracias también, Rodrigo y Marta, por la paciencia que Fernanda pues, tiene pues, otros compromisos y nos va a abandonar lamentablemente. Pero voy a pasar pues a conversar ahora con ustedes, que nos van a dar obviamente su perspectiva tanto de Colombia, porque Marta pues es la presidenta del comité directivo y trabaja pues como directora de sostenibilidad en Postobón, así que nos va a dar su punto de vista de Colombia. Y Rodrigo pues toda la experiencia que tiene a nivel de trabajo en Europa. Entonces vamos a hacer las mismas preguntas
Marta, ¿qué tal si comenzamos contigo y nos quedamos en esa misma pregunta para que los dos nos den sus perspectivas respecto a eh, cuáles serían las dos lecciones aprendidas más importantes que se deben tomar en cuenta pues, para implementar? Bueno, mientras logro solucionar acá, bueno, quiero contarles que nuestro colectivo se llama Red Reciclo. Estamos más o menos unas 20 empresas productoras y empresas transformadoras de Colombia. Yo soy directora de sostenibilidad Postobón, esta es la empresa de bebidas más grande del país, bebida de alimentos, y pues tengo el gusto de ser la vicepresidenta de este colectivo. Cuando esa pregunta que nos haces es supremamente interesante, ¿cuáles son las lecciones aprendidas realmente? Para mí, Colombia tiene una de las normas de responsabilidad extendida y en general en el tema de economía circular más fuertes de toda América Latina, porque inicialmente sale en el año 2018, la norma de responsabilidad extendida nos obliga a crear unos sistemas colectivos, también se puede trabajar de manera individual, pero pues nos agrupamos y paralelamente se fue esto por parte del Ministerio de Medio Ambiente y paralelamente en el Congreso de la República se expide la ley de plástico de único uso, con unas metas muy fuertes en el tema de recolección, de reincorporación, ya obviamente para plástico y exigiéndonos entonces ir mucho más allá del multimaterial que inicialmente estábamos manejando. Entonces, cuando me preguntas cuáles son esas lecciones aprendidas y qué recomendaría para Perú, lo primero es el reconocimiento de las condiciones locales. Hay mucha presión para los países de América Latina frente o desde Europa y desde otros continentes para llegar a unas metas muy fuertes, pero somos países muy diferentes. Acá tenemos un dicho, Cundinamarca pues es el estado, digamos, donde queda la capital, entonces decimos no somos Dinamarca, somos Cundinamarca. Seguramente cada uno de ustedes tiene un dicho parecido y quiere decir reconozcamos que América Latina es distinta, tiene unas especificidades. Bueno, entonces, esto es para no llegar como si fuera un boomerang, pues a crear una cosa totalmente nueva, sino que hay una historia. Nosotros tenemos recicladores o recuperadores de base, están en Brasil, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia, distinto a Europa. Entonces, la norma, Gonzalo y todos, tiene que ser diferente y tiene que reconocer eso. La normatividad, necesitamos una normatividad clara y que sea progresiva. Cuando digo clara, es que, digamos, la OCDE hace recomendaciones frente a regule la materia prima, ponga impuesto, establezca unas metas de recolección, tenga un tema de etiquetado. La empresa no tiene una capacidad de transformación tan rápida como para poder estar un poco no quiero decir la palabra atacada, pero movilizada con todas esas señales económicas. Entonces la norma tiene que ser progresiva. Recomendamos nosotros, porque así lo hizo Colombia, que se empiece por multimaterial, tener norma por corrientes o por tipo de producto, por tipo de material es muy complejo y ya voy a pasar a explicarlo con el siguiente aprendizaje. Entonces, y también que haya una uniformidad en la norma. Me refiero, y seguramente en los otros países también pasa, que los diputados, los consejos, o sea, el gobierno de diferente naturaleza toma medidas. Acá tuvimos una situación, fue una ciudad que se llama Santa Marta, prohibió el plástico y al mismo tiempo el Congreso, como les digo, estaba regulando plástico de único uso. Entonces eso es muy difícil porque las empresas son nacionales, tienen cobertura pues incluso pues en otra parte del mundo, pueden ser multinacionales, multilatinas o tener cobertura en todas partes del mundo. Entonces, debe ser clara y progresiva. Tercero, debemos tener muy mapeado, muy caracterizado cuál es el ecosistema del material, de la corriente, ¿cierto? Y cómo está conformado ese ecosistema. Entonces hay recuperadores, hay gestores, hay intermediarios, hay bodegueros, hay transformadores y debe haber un llamado a la corresponsabilidad. La responsabilidad extendida, como lo dijeron las personas que han expuesto en esta mañana, es llamar al privado a actuar, pero el privado, la empresa no puede resolver
todos los problemas, las debilidades, las falencias del ecosistema. Entonces, allí tiene que haber responsabilidades para todos muy importantes, desde la separación en la fuente, la buena clasificación, cómo se articulan y se organizan esos recuperadores de base. Aquí, por ejemplo, en Colombia, por fortuna, tenemos una normativa fuerte en el tema de servicios públicos domiciliarios que cobijan al recuperador y ellos tienen derecho a la tarifa de aseo. Y ese es un peldaño en el que se montó el sector privado para enriquecerlo, para construir sobre eso. Entonces ya teníamos unas asociaciones de recicladores fuertes. Y en ese ecosistema es muy importante que esté el transformador, porque nada hacemos con recoger el material si ese material no va a tener una transformación de valor. Entonces hay que empezar a trabajar desde el ecodiseño hasta esa transformación final y tener un inventario, un censo, un acompañamiento de los transformadores. Con algo que es importante y cuento nuestra situación en el tema de PET. El PET, por fortuna, tanto Coca-Cola como Postobón veníamos fortaleciendo nuestro proveedor de PET. Hoy en Colombia hay solo 2 proveedores de PET en el país. Y cuando la norma empieza a decirnos a nosotros que tenemos que tener un 40% incorporado y que en agua tenemos que tener al 30%, un 90% incorporado a materiales, esas normas no están consultando la industria del país. Entonces meten en una encrucijada a la empresa porque nos están exigiendo una especie de integración vertical. Bueno, entonces es importante tener de principio a fin ese mapeo del ecosistema. Y otro aspecto allí que resaltaría es que cada corriente tiene madurez e inmadurez y ventajas y desventajas. Aquí teníamos un avance muy grande en el tema de cartón, en el tema del archivo, como le dicen acá en Colombia, mientras el plástico estaba todavía muy incipiente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando trabajamos el multimaterial es positivo porque tú puedes articular toda la cadena y hacer que el reciclador o el recuperador que estaba recogiendo cartón también te empiece a recoger vidrio, PET, multimaterial, aglomerado, perdón, y plástico. Entonces logramos ahí que esas desventajas y esas debilidades se conviertan en una ventaja. Y también considero positivo la norma de responsabilidad extendida como salió en Colombia con 2 características y es que nos exigió estar en unos sistemas colectivos y eso, aunque inicialmente fue muy complejo y nos asustó, fue muy positivo porque nos complementamos como empresa, trabajamos con la competencia. Yo hoy estoy con AB InBev, Bavaria y con Coca-Cola en el mismo colectivo y eso es absolutamente positivo porque en sostenibilidad no hay competencia. Y segundo, trajo una particularidad y es que nos permitió hacer unos proyectos piloto. Los primeros 18 meses se le permitió a la empresa, que tiene que ver con la otra pregunta que tú ahora nos vas a hacer sobre la línea base, pero no me quiero anticipar, que diseñáramos diferentes tipologías de proyectos y los piloteáramos. Entonces nosotros teníamos logística inversa, desarrollamos máquinas, por ejemplo, captadoras, las que te premian por entregar las botellas o incluso proyectos de reciclaje inclusivo. Y eso nos permite entonces identificar de nuevo fortalezas y debilidades, indicadores y KPIs y también costear cuánto valía cada uno de esos proyectos. Creo que el desarrollo de Colombia ha sido positivo y sin lugar a dudas el reciclaje ha mejorado y la recuperación también. No te preocupes, yo me quedo con lo que dijiste de que en la sostenibilidad no hay competencia, ¿no? Yo creo que es el sector privado el que tiene que ponerse mucho a trabajar, sobre todo en países como el nuestro que tiene un grado alto de informalidad y somos los que tenemos pues que llevar de alguna manera la batuta para poder implementar este tipo pues de responsabilidad extendida al productor. Rodrigo, ¿tú qué piensas sobre esta pregunta, ¿no? ¿Qué lecciones son las aprendidas más importantes que debemos tomar en cuenta? Mira, primero quería agradecer los comentarios que hizo Fernanda y Marta también sobre este tema y hacer un pequeño comentario sobre la REP frente a la responsabilidad compartida, porque muchas veces se malentiende el concepto de REP como si la responsabilidad fuese
solamente del productor. Y en realidad la REP es también una responsabilidad compartida y por lo tanto en las regulaciones REP tenemos que incorporar obligaciones y derechos para todos los actores. Entonces, respecto a lo que, bueno, ya se ha dicho mucho, así que en honor al tiempo voy a tratar de agregar lo que entregue valor a esta discusión. Yo creo que la voluntad política es un factor clave. Los procesos de implementación de una regulación de esta magnitud son muy demandantes en términos de recursos de todo tipo. Y por lo tanto, el Estado, que es el líder en este caso y que agrupa a las distintas partes involucradas, necesita estar muy apoyado y tener esta gran voluntad. Y junto a eso, necesitamos también una colaboración público-privada que sea muy intensa y muy robusta. Sin eso no es posible desarrollar este modelo. Y como segundo punto, agregaría lo que ya se ha mencionado, que es el reconocimiento del sector informal. Y tú, Gonzalo, lo has dicho, en Perú y en muchos de los países de Latinoamérica es una comunidad muy grande y efectivamente hay que incorporarlos desde el momento en que se empieza a discutir la regulación. Y hay que ayudarlos a que estén organizados, que tengan voz, que participen y que se sientan también parte del sistema. Yo diría que es un factor muy importante. Y lo que hoy en día se está discutiendo mucho a nivel global es que también al momento de implementar este modelo se genere lo que se llama hoy una transición justa, es decir, dar los recursos y los tiempos necesarios para que este sector informal pueda tomar su lugar en el modelo. Así es que me voy a quedar ahí con esta pregunta. ¿Mm? No, la ¿Mm? verdad que has resumido bastante bien, Rodrigo. ¿Mm? Yo creo que es verdad, es una mezcla de voluntad política pues, ¿Mm? y colaboración público-privada lo que también hay que tener. Y eso a veces no existe, ¿no? Hay ¿Mm? mucha politiquería, pero no ¿Mm? una voluntad política adecuada. Nos quedamos contigo, Rodrigo, para la siguiente pregunta. ¿Qué piensas de Europa, que ya tiene más de 20 años? ¿Qué es lo que hace que no lleguen a recolectar el 100% de sus residuos? ¿Mm? Bueno, ahí hay un tema muy interesante del punto de vista económico, porque, a ver, voy a partir por el consumidor final. Ustedes saben, y ya lo mencionó Fernanda, es que la red funciona en la medida que separemos correctamente en el origen. Y esos son los hogares, son los consumidores finales. Y para ello necesitamos concientizarlos. También Valeria Branca de Expra también lo mencionó. Y ese es el gran talón de Aquiles del sistema, en lograr generar este hábito en el consumidor para poder separar correctamente los envases. De ahí parte todo, ¿no es cierto? Y eso se hace a través de concientización, de enseñar, de entregar información, de invitarlos a participar, pero también en Europa hay modelos económicos en los que el consumidor final es multado si es que no cumple con ciertas instrucciones de separación, o también hay ciertos incentivos económicos respecto a que si coloca los envases donde corresponde, va a pagar menos el costo de la exposición de los otros residuos. Entonces, hay una mezcla entre concientización y incentivos económicos. Eso es por el lado del consumidor. Pero por otro lado, ya lo mencionaba también Fernanda, no todos los envases son reciclables y por lo tanto es difícil alcanzar esa meta del 100%, pero si es que nosotros decidiésemos hacerlo y las metas en Europa fueran más allá del 60%, eh, también eso implica que el esfuerzo económico es muy alto y eso hace que los precios de los productos también se impacten y se genere un problema de otro tipo. Entonces, por eso las metas de recolección y reciclaje son muy estudiadas, de modo que el sistema las puede asumir a un nivel de costos razonable. Así que hay una mezcla de cosas que lleva a eso. Muy bueno, muy bueno. No hay que perder de vista digamos, la parte de que sea económicamente viable, ¿no? Si no, el sistema Exactamente. fracasa.
¿Y tú qué opinas, Marta, alrededor de la experiencia en Europa? ¿Qué le impide llegar pues al 100%? Creo que ya Fernanda y Rodrigo han contestado muchísimo esta pregunta, pero ¿qué opinas tú? Sí, yo creo que el anterior expositor, el de las 8 de la mañana, pues desarrolló de manera muy interesante pues todo lo que está haciendo Europa. Nosotros desde Red Reciclo pues hemos venido como mirando qué es lo que pasa allí y vemos los siguientes puntos. Em, el REP en Europa por lo general es de una sola empresa, ¿cierto? Las empresas le pagan a un tercero pues para que les preste como un servicio y ese pago está por recolectar, por recoger, ¿cierto? Como que está muy en mi criterio como desalineado con el resto de los temas del servicio público. Entonces, pues los costos de recoger son supremamente altos y por lo tanto el cumplimiento de las metas también. Básicamente, pues eso es lo que yo agregaría, aunque entendí también que hay unos países que van muy bien, ¿cierto? Va muy bien Alemania, el mismo España, los Países Bajos, frente a una España, perdón, un Francia, una Italia que no lo han hecho de manera tan adecuada. Sin embargo, en mi criterio, y reitero esa posición de América Latina, nosotros debemos ir por el multimaterial y hacer un ejercicio desde los colectivos empresariales, pero nosotros mismos desarrollando los proyectos, no pagando simplemente un servicio para que se encargue de esa responsabilidad de las empresas. Ok, Marta. Y yendo a la pregunta que querías contestar en la primera ronda, ¿cómo ustedes en Colombia determinaron esa línea base? Pero que una línea base pues, que considere establecer objetivos pues, de largo plazo. Es una combinación muy interesante. Sí, pues yo creo que ese fue un ejercicio, es complejo para cualquier país. La verdad, allí pasó lo siguiente, el Ministerio de Vivienda, conjuntamente con las empresas prestadoras de servicio público domiciliario, es decir, las que recogen en los hogares y llevan a los rellenos sanitarios, pues como es un servicio vigilado, allí hay muy buena información. Entonces se hace caracterizaciones en los rellenos y la caracterización daba que un 30 y un 40% del material que llegaba al relleno era perfectamente aprovechable. Aquí en Colombia no se deja entrar a los recuperadores, a los rellenos sanitarios, está prohibido hace más de 12 años. Sin embargo, pues esos datos, digamos, sirvieron para fijar una meta. Y también se hicieron algunos supuestos. La ANDI, la Asociación Nacional de Industriales, hizo un estudio muy bueno de diferentes cadenas y de diferentes ecosistemas de plástico, de vidrio y de cartón, de qué estaba, cuál era como el mapa, la foto en ese momento del 2018 y pudimos llegar pues con las largas discusiones, les digo que eso fue más de 2 años de discusión en mesas de trabajo muy serias con el gobierno a una meta progresiva que inició en el 2019 con el 10% de la recolección para multimaterial y va al 30% al año 2030. A mí me parece que esa meta es buena. Personalmente pensé que era baja y no es baja, no es baja porque aquí hay muchas vicisitudes y hay muchos, digamos, lo que hablaba de la madurez de los diferentes corrientes. Entonces, para lograr llevar a todos, subir la vara y llegar a que todos estén en una capacidad de recolección, se requieren pues unos años de trabajo. Y otra cosa es que eso lo complementan con un factor multimaterial, multicriterio, disculpen, donde se te califica al colectivo el esfuerzo en educación, al consumidor, se establece unas regiones, como unas regiones meta, que son las zonas alejadas, porque entonces todos los colectivos se iban a centrar en las zonas del país donde efectivamente de pronto el reciclaje es más interesante. En el centro del país, pues donde tenemos todos los servicios públicos muy fortalecidos, ahí estoy segura que la meta es mucho más positiva. Y entonces esta exigencia nos hace ir a sitios alejados y también nos exige un trabajo en diseño de envases y empaques, en ecodiseño. Entonces, todo eso complementa un enriquecimiento y un fortalecimiento de las capacidades de todas las compañías y de las empresas que estamos sometidas a la responsabilidad extendida.
Dale, Marta, y supongo que esta meta ese rango de 10 al 30% varía respecto al tipo de material. O sea, ¿hay una madurez por cada tipo de material o se hizo como una bolsa? Multimaterial, Gonzalo. Y es muy importante, yo recomendaría que se iniciara así, porque también el gobierno tiene que testear. Después de 3 años, de 4 años que llevamos en esto, la información y la data que hoy tiene el gobierno es muy buena, que le hemos pasado desde el sector privado, entonces él ya puede saber la diferencia. Obviamente, cuando reportas tu informe, lo haces desagregado por tipo de material, pero la meta es multimaterial de tal manera que empezamos a soportar el cumplimiento en lo que ya tenía más evolución y luego ya, pues como los proyectos van creciendo y como ya no es tan fácil porque pues todo el mundo empieza a entrar en el sistema, ya nos empezamos a retar muchísimo más por plástico y por otros corrientes que no tenían tanto desarrollo. Entonces, esa fue la experiencia de Colombia que me parece positiva. De nuevo te cuento que salió una ley de plástico de único uso que ya pone por tipo de producto, especialmente para los embotelladores, pues nos pone un reto muy diferente en reincorporación Ok, y en Rodrigo, plástico. ¿tú qué opinas en ese sentido, no? Mira, yo creo que también en este caso cada país tiene su mirada y sus condiciones. Quizás hay algunos temas que son comunes en Latinoamérica y que debemos considerar. Y yo diría que lo primero, eh, si uno puede tratar de apoyar el proceso en el Perú, es que tú lo habías mencionado, Gonzalo, al comienzo, necesitamos sistemas de información fiables. O sea, si queremos establecer de alguna forma metas, esa línea base tiene que estar construida sobre algo sólido y como hablábamos de esta colaboración público-privada, si queremos esa colaboración tiene que generarse confianza. Y para generar esa confianza, lo mejor son tener cifras claras. Ajá. Esa es la primera cosa. Sobre lo que colocamos en el mercado, que es lo que llaman el POM, en los productos colocados en el mercado, que es algo que también las empresas tienen que transparentar y hay que ver cómo lograr tener cifras lo más cercanas posibles a la realidad. Y por otro lado, lo que es importante también es que tenemos que tener una mirada de cómo está la industria del reciclaje en el Perú. Yo entiendo que está bastante desarrollada, pero eso hay que también conocerlo bien. ¿Y por qué? Porque eh, una vez que nosotros queremos establecer estas metas, necesitamos poder segregar lo que se recolectó en los hogares y normalmente esa infraestructura no existe. Por lo tanto, también tenemos que pensar en un periodo de tiempo que permita que los privados inviertan en construir centros de segregación de envase y embalaje. Por lo tanto, eh, por otro lado, mejor dicho, también tenemos que pensar en metas ambiciosas y alcanzables y por qué no pensar en llegar en algún momento a las metas europeas. El tema es cómo llegamos y en cuánto tiempo. Por lo tanto, la experiencia comparada también es algo que tienen que mirar. ¿Qué está pasando en Europa? ¿Qué está pasando en Canadá? Cómo están legislando en Estados Unidos y qué ha pasado en los países de Latinoamérica. Ahí Marta entregó información sobre lo que estaba y lo que había pasado en Colombia. Pero sí, yo creo que hay dos factores que deben hacer que las metas al inicio no sean muy exigentes, que es uno es la transición justa para poder incorporar al sector informal, reconocer su trabajo y darles tiempo para que se hagan parte del sistema, por lo tanto al comienzo metas bajas, y por otro lado, metas bajas también para que los privados tengan tiempo de poder invertir y aprobar las plantas de segregación de envase y embalaje. Después, empezar a crecer con las metas en forma gradual hasta llegar a lo que nos va a entregar el análisis que se haga de esta mirada comparada de lo que está pasando en otros países. Eso es lo que yo creo que podría modestamente aconsejar, sobre todo después de estas metas, esta forma de ir aumentando las metas, tiene que ser suficientemente importante para que los privados quieran invertir. Porque si esas metas no son suficientemente
importantes, no va a haber incentivos a la inversión. Entonces, ahí hay que hacer un buen balance también. No, muchísimas gracias, Rodrigo. En verdad, Marta, Fernanda, por todo lo que nos han comentado en esta fase donde estamos en el Perú. Es muy importante pues rodearnos de gente experta como ustedes y que compartan esas experiencias, pues ya se han modelado en varios países y nosotros no tenemos por qué pues empezar de cero, ¿no? Así que nos estamos quedando pues con muchos apuntes en este panel que me parece muy interesante y seguramente parte del grupo acá va a recogerlo para las mesas de trabajo que tenemos planteadas en esta semana con el Ministerio de Ambiente y otros actores de la cadena. Así que nada, me queda más que agradecerles y cerrar este panel de desafíos en la implementación de la responsabilidad extendida del productor y encantado pues de conocerlos en esta oportunidad.